Buenas, vamos a ver. Hoy vamos a ver un fallo muy típico que tienen las máquinas de Midea. Lo que pasa es que no solo se comercializan en marca Midea, también se comercializan en otras muchas marcas, como por ejemplo Johnson, Electra, por ejemplo esta que no es Midea, sería Climatri. Dependiendo de la marca, pues, o sea, de quien compre la máquina puede ponerle un nombre u otro. Pero el fabricante es Midea. Entonces, un error muy común que tienen estas máquinas, que prácticamente es de los fallos únicos que tiene muy pocos fallos aparte de ese, que esta lo tiene, ahora lo vamos a ver, tiene otro fallo, no es el que vamos a hablar, pero vamos a aprovechar esta máquina para hablar de ese fallo. Entonces, el fallo más común que tiene es error de comunicación, el E1, que también nos lo podría dar como E2, dependiendo de cómo esté la pieza deteriorada, puede darnos uno u otro. Entonces, aquí la tenemos la máquina conectada con tensión, que vemos que tenemos el comprobador de comunicación, ¿vale? Lo tenemos conectado. En este caso, esta máquina va a fase, a L, daría igual que estuviera en esta L que en esta, porque si nos fijamos, esto es un puente de un lado a otro. Y el otro cable iría a S, que sería el cable de comunicación de Midea. Estas máquinas son se encuentran muy fácil porque es muy característico en ellas que tienen este tipo de conexión. Dependiendo del comprador, suelen tener o bien W aquí o bien un 1. Dependiendo del comprador le cambian la etiqueta, pero yo por lo menos solo he visto dos tipos. Aquí un 1 o W. En este caso, pues tenemos W, no sé si se verá desde ahí la imagen, que esta W es la que nos mandaría corriente desde la unidad interior hacia la placa de la unidad exterior. O sea, aunque nosotros alimentamos aquí, o sea, aunque nosotros alimentamos a la unidad exterior, la alimentación real va directamente a la unidad interior. Y de la unidad interior, mediante este cable, es el que nos da corriente a la placa de la unidad exterior. Entonces, el fallo más común que suele tener, en este caso, Midea, es una pieza que se estropea en la placa de la unidad interior, que ya veremos en otro vídeo la pieza que es y cómo se repara. ¿De acuerdo? Entonces, seguimos. Entonces, el error de comunicación puede ser debido a esa pieza o puede ser debido a fallo en la unidad exterior, o sea, fallo en la placa de la unidad exterior. Y aquí vamos a ver, aquí vamos a aprender cómo hacer una simple prueba para salir de dudas, para saber si el problema viene de la unidad interior o viene de la unidad exterior. Entonces, aquí tenemos la máquina conectada con tensión. Si os fijáis, el piloto estaba antes parpadeando y ahora se ha quedado fijo. ¿Eso por qué? Eso es porque hemos tenido la máquina, o sea, la unidad interior, mucho rato sin darle al mando, o sea, en stand-by. Entonces la máquina lo que hace es que desconecta, para. Por eso no está transmitiendo ni está haciendo nada. Entonces vamos a
vamos a darle al mando y vamos a ver cómo proceder para comprobar esta máquina. Entonces, como hemos dicho, el comprobador de comunicación iría entre L y S. Digo lo mismo que digo siempre. En este caso se nos ha encendido el verde, pero si nos interesara más que se encendiera el rojo, lo único que tenemos que cambiar los dos cables azules de posición, el que está en L en S y el que está en S en L. Bueno, entonces voy a darle a la máquina. La interior, vamos a ver, la interior ya encendido y veis cómo empieza a comunicar de momento. Si nos fijamos ya vemos un detalle, que es que tiene un periodo más bien largo de que está el piloto encendido, que sería, a mi entender, en principio sería el tiempo que está en espera, esperando la contestación de la unidad exterior. Entonces, ¿qué prueba es la que hay que hacer para ver si la máquina funciona? O sea, para saber si el problema es de la unidad interior o de la unidad exterior. Muy fácil. Nosotros cogemos y, como el problema que tiene normalmente es que la unidad interior no le manda corriente por este cable a la unidad exterior, entonces lo que vamos a hacer va a ser un puente entre L y W. Muy importante de que los cables los dejemos tal como están, porque si desconectamos porque no le enviamos corriente por retorno, lo que nos saldría es un error E2, que es de sincronización. Es lo que quiere decir el error E2. Entonces es muy importante de que los cables los dejemos tal como están. Entonces sobre eso hagamos el puente. Entonces nosotros vamos a cortarle alimentación y vamos a coger, que tenemos aquí preparado, un pedacito de cable con 2 Faston. Vamos a aprovechar estos Faston que están libres para hacer el puente. Ahí. Y volvemos a dar alimentación. La máquina, como la hemos cortado el suministro eléctrico con la máquina encendida, pues la máquina, cuando le hemos dado alimentación, ha vuelto a ponerse encendida. Entonces, si vemos, ya tenemos el puente hecho, pero el parpadeo no nos ha cambiado. Entonces esto ya nos está haciendo sospechar de que el problema no es el que creíamos de la unidad interior. Entonces, al dejarla un rato, pues vamos a ver en este caso que el fallo no estaría en ese sitio, en la unidad interior. O sea, quiere decir que como no arranca la unidad exterior, aunque hemos hecho el puente, el problema está en la unidad exterior. Entonces habría que ver cuál es el problema que tiene la placa de la unidad exterior, que en otro vídeo subiré cómo buscamos ese problema de esta máquina y se soluciona y luego lo vamos a volver a poner para que lo veáis. Así que vamos a cortar ahora mismo y ahora después, cuando ya esté la placa solucionada, ya veréis cómo el parpadeo nos tiene que cambiar el tema ese. Así que ahora volvemos. Bueno, pues ya tenemos la placa reparada y ya la hemos conectado a la placa, que ya veréis la reparación en otros de los vídeos. Y ya veréis lo que tenía averiado, cómo se ha procedido en la búsqueda de la avería y forma de probarla. Entonces, pues ya tenemos la placa conectada otra vez, le hemos conectado todos los cables, la tensión
y vemos la diferencia que había con anteriormente. El LED verde sigue parpadeando de la misma manera, como os fijáis, pero se nos ha encendido fijo el LED rojo. Eso quiere decir en esta máquina que la unidad exterior ya está operativa, o sea, ya está recibiendo señal. Si os fijáis, hemos quitado el puente porque la que tiene que, como tiene que funcionar es con la unidad interior siendo la que le transmite la alimentación a la unidad exterior y ser la que le manda la información para que arranque. Entonces, como estaba diciendo, tenemos que el piloto rojo en este caso nos pertenece a la unidad exterior. Si le cambiamos los cables, pues se cambiarían las cosas. Sería el piloto rojo el que estaría parpadeando como está el verde, y el verde sería el que se quedaría fijo, que sería el que pertenecería a la unidad interior. Pero de la forma que tenemos los cables conectados, pues tenemos que nos corresponde el piloto verde a la unidad interior y el piloto rojo a la unidad exterior. En el momento que se repara la placa y la placa ha arrancado y ha funcionado, pues tenemos que el piloto rojo se nos ha encendido diciendo que está ya operativa la unidad exterior. Sí me he dado cuenta de una cosa, he hecho unas pruebas antes y resulta que con el comprobador puesto la máquina sigue dando error de comunicación, pero la placa funciona bien. O sea, quiere decir esto de que el comprobador no interfiere en la comunicación y no pasa bien la transmisión de datos y no responde la unidad exterior a las órdenes que le está dando la unidad interior. Entonces, simplemente desconectando los cables del comprobador, la máquina sale funcionando correctamente. Si queréis, hacemos la prueba. La máquina está ahora mismo puesta con el mando. Le vamos a quitar solo el cable de comunicación del comprobador. Los demás los vamos a dejar. Y vamos a ver cómo rápidamente la máquina va a empezar a andar. ¿Veis? Ya está la máquina andando cuando antes con el comprobador puesto no funcionaba. Y si la fuéramos dejado mucho rato, fuera dado error de comunicación. Entonces quiere decir que esta máquina no podemos dejarle el comprobador puesto si queremos que la máquina funcione. O sea, podemos comprobar si está comunicando la interior, si la exterior está encendida y pendiente de comunicación, pero con el comprobador puesto nunca funcionaría la máquina. Para que funcionara tendríamos que desconectar el comprobador. Entonces, como veis, vamos a pararla porque no tenemos tuberías puestas. La hemos parado del mando y veréis cómo rápidamente para ella por sí sola, por la misma comunicación que le transmite las órdenes. Entonces, pues, en esta máquina ya lo tenemos todo averiguado. Ya lo único que nos queda es montarlo y dárselo al cliente. Ya está a punto de parar el ventilador. Ya para el ventilador. Entonces ya estaría la máquina completa. Ya montarlo todo y, como ya he dicho, entregarlo al cliente. Entonces, esta sería la forma de comprobar una máquina, como hemos dicho, Midea, que pero nos la podemos encontrar en una diversidad muy grande de marcas. Y ya está, eso es todo. Si os ha gustado el vídeo, os digo como siempre, suscribiros para no perderos nada, darle a me gusta si os ha gustado y nos veremos otro día. Hasta luego.